Hola, buenas tardes. En este video voy a mostrarte cómo ir a un otro lugar para ver cosas de la escuela, cosas de la clase. Tienes que ir a Google primero. Después tú puedes poner aquí arriba New Bedford, puedes poner New Bedford Schools, New Bedford High School, no importa realmente. Okay, so estos son los resultados de Google. Y yo voy a hacer clic. Es New Bedford High School. Ok, voy a bajar un poco. Y aquí dice At Home Student Working Packets. Voy a hacer clic. Click here. Ok, so voy a ir abajo hasta que estoy aquí. English Language Learners. Y voy a hacer clic en Slide. Now, este va a abrir una página con muchos nombres. Vas a buscar, tú puedes usar mío, o Miss Gomes mío, o Mr. Rao, pero en este caso tengo tarea para ustedes, so vas a ir aquí. Y tengo dos clases con ustedes, tiene Social Studies y English Language Development. Y yo acabo de hacer una tarea de Social Studies, so vas a haz clic aquí y dice Week Ending 5/8/2020. Tiene que hacer clic otra vez. Ok, aquí por fin es la tarea y este va a abrir aquí. Y hay un video. Perdón. Hay un video para ver y todo. So, again, para regresar, tienen que ir primero a Bedford High School, después tienen que ir aquí donde dice At Home Student Working Packets, vas a clic abajo, vas a bajar hasta que English Language Learners, vas a hacer clic Slide. Este va a mostrar muchos nombres, vas a buscar para mi nombre. Después, depende de la tarea, tú puedes hacer clic cualquiera. En este caso es Social Studies. Después va a abrir el folder que tiene la fecha. Esta semana terminó en 8. Vas a abrir. So, este no es para decir que tú no puedes usar Teams. Teams tiene lo mismo tarea. Pero algunos tienes problemas con Teams. Y algunos no han tenido mucho éxito con Teams. So, entonces, yo tengo este aquí. So, en Teams, las instrucciones dicen que tiene que llenar este primero, que tú sabes sobre el 5 de mayo. 5 de mayo es hoy. Es una celebración de los mexicanos que están en Estados Unidos. También hay una celebración en México, porque realmente es una celebración de una batalla en que México y Estados Unidos estaban juntos, como aliados. Después tiene que poner I wonder. ¿Qué preguntas tiene sobre el 5 de mayo? Y después tú puedes copiar este y ver este video, porque este video tiene bastante información. Es un libro. Es un libro. Y cuando terminar de ver, tú puedes regresar aquí, I learned, que aprendiste, y puedes escribir algunas oraciones. Ok, so otra vez, este está en Teams, pero es otra manera de encontrar la tarea. So, si no tienes problemas con Teams, no hay razón para hacer este.